Así que le doy pie a Pepe, ¿sí? A José, en realidad, para que nos cuente un poquitito más sobre la evolución del dinero y el rol que tiene Bitcoin en ese espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Qué bonito lo que están haciendo, qué bonito lo que están haciendo en Argentina. Ojalá podamos replicarlo acá por Centroamérica. Los felicito. Bueno, amigos, pues muchas gracias por la invitación a contarles un poquito de lo que he aprendido a través de estos años que llevo involucrado en el tema de criptomonedas. Realmente, lo que hoy vengo es a contarles una historia. Y esta historia trata sobre los avances tecnológicos que hemos visto a través desde la prehistoria hasta hoy, a lo que conocemos como Bitcoin, que es de dinero de última generación. Um, pero para entender realmente qué es lo que está sucediendo es necesario precisamente, y digo redundantemente, ver qué es lo que ha sucedido a través de la historia. Los primeros registros que hay de seres humanos intercambiando bienes y servicios datan de las tablillas en escritura cuneiforme. Estas eran fue el primer tipo de escritura, que eran unas tablillas de madera donde imprimían una serie de patrones que representaban caracteres. Bueno, pues ahí se explica cómo esta primera sociedad que logra escribir y plasmar su historia, los asirios, intercambiaban bienes y servicios utilizando un tercer bien. Se cree que antes de este avance tecnológico para incluir un tercer bien para el intercambio de servicios, eh, las sociedades cazadoras y recolectoras pues funcionaban en base al trueque y a la economía del regalo. Um, y en unos años más adelante, específicamente a, Grecia, a la que conocemos hoy como Grecia, ahí habían varias ciudades-estado. Eh, la ciudad ateniense resulta que entra en conflicto con la ciudad de Esparta, que estaba ahí cerquita, en un conflicto bélico. Pero lo interesante de los atenienses es de que ellos por primera vez en la historia acuñan monedas de oro, donde las monedas tenían una unidad de valor, todas las monedas valían lo mismo, eran fácilmente divisibles, guardaban su valor en el tiempo y cumplían básicamente con la mayoría de los puntos de las características del dinero. Resulta que los atenienses, al entrar en un conflicto con los espartanos, empiezan a mezclar cobre en las monedas de oro. Eso genera un fenómeno interesante en el mercado, ya que automáticamente se generan unas monedas que brillaban más, que eran las que tenían de oro puro, y otras que brillaban menos, que eran las que tenían una mayor aleación de cobre. Poco a poco las personas se fueron dando cuenta que las que brillaban más valían más. Y curiosamente es la primera vez en la historia también que una divisa tiene precio en otra divisa. Las moneditas de oro puro pues valían X cantidad de las monedas de oro que tenían aleación de cobre. Esto en un momento llega a representar un problema para el gobierno central ateniense y para el Banco Central, pues porque a las personas que estaban y las ciudades que estaban alrededor de Atenas dejan de aceptar la moneda de pago, la moneda ateniense como una forma de pago. Para no hacer larga la historia de los atenienses y sus guerras con los espartanos, eso termina en que en la primera hiperinflación registrada en la historia, seguida de una deflación, y Atenas pierde su relevancia política. Primero su relevancia económica, luego su relevancia militar, pues porque a los soldados se les paga, y si la moneda con la que le estoy pagando a los soldados no es aceptada en ningún lado, pues los soldados dejan de trabajar para mí. Y tres, su relevancia política, y se para convirtiendo en un satélite de Roma. Um, Algunos siglos después, específicamente luego de la peste negra. La peste negra arrasa con el 80% de los europeos y permite y le da inicio, digamos, lo que conocemos como el Renacimiento. Bueno, pues en una ciudad italiana
en Florencia específicamente, surgen unas familias de herreros. Estos herreros eran los que hacían las cajas fuertes, los candados y los dispositivos de seguridad básicamente de aquella época. Los herreros, curiosamente, empezaron a guardar el oro de los florencianos en sus bóvedas. Y, y estos herreros primitivos, digamos, estos herreros evolucionaron y se convirtieron en los banqueros primitivos. Una de esas familias famosas que conocemos y que resuena hasta la fecha son los Medici. Luego se dan cuenta de que las personas no llegan a sacar todo su oro a la misma vez de la bóveda y se les ocurre la brillante idea de generar notas de pago. Estas notas de pago eran básicamente papelitos donde decía de que X persona tenía X cantidad de moneditas depositada en la boda del herrero. En el momento, esto también es un avance tecnológico, pues porque al comerciante se le facilita, en vez de llevar una carreta cargada con monedas de oro, se le facilita llevar un papelito y cobrar ese papel en la sede de Milán, por ejemplo, de la misma casa de herreros, y traer la mercadería sin exponerse a que le roben el dinero que llevaba. Pero todo avance tecnológico viene con este avance tecnológico en específico vino con un errorcito ahí metido, y era que le daba demasiado poder a los que estaban emitiendo estos papelitos. Otra vez, para no hacer larga la historia y no aburrirlos con qué sucede en esa época durante el Renacimiento, esta historia de la siguiente forma. Las personas se dan cuenta que los banqueros habían emitido más papelitos de los que de verdad tenían guardados en su bóveda, y cuando las personas se enteran, entran en pánico y van todos juntos a sacarlos a la vez. Los primeros que logran llegar, logran retener su oro físico, y pues los demás lo pierden. Lo interesante de esta situación es de que se repite varias veces a través de la historia, y la vez más reciente, o una de las veces más recientes, la podemos encontrar durante la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los europeos entran en un conflicto bélico entre ellos, pero para comprar su armamento y alimentos y otros bienes, pues los empiezan a pagar a Estados Unidos, pero lo pagan con oro. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y que todo está en paz, los europeos se dan cuenta que tienen un problema y que básicamente no tienen oro para respaldar su moneda. Los países en ese entonces convocan una reunión mundial donde se reúnen líderes políticos, líderes empresariales y los representantes de los banqueros más importantes de la época en un lugar en Estados Unidos que se llama New Hampshire, si no estoy mal, y firman el famoso acuerdo de Bretton Woods. Y a este acuerdo le tenemos que poner ojo porque es el que sigue rigiendo la política monetaria en teoría hasta que cambia en 1972, pero le da origen a nuestro presente, como civilización. En Bretton Woods, aparte de la creación de la Organización de Naciones Unidas, del Banco Mundial y otras entidades supranacionales, firman el acuerdo de que la moneda europea iba a estar respaldada en dólares americanos, que a su vez tenía un respaldo en sus bóvedas, en las bóvedas de la Reserva Federal, en oro. Pues los europeos dijeron, bueno, está bien, al final de cuentas es lo mismo que veníamos haciendo. Más o menos en 1969, el general Charles de Gaulle, el presidente francés, había sido un eminente general del ejército francés resistiendo a los nazis. Ahora pues en ese entonces estaba a la cabeza de Francia. Se da cuenta de que estaba sucediendo lo mismo que habían hecho los atenienses, lo mismo que habían hecho los florencianos, y decía, bueno, yo quiero ser el primero de los que va a sacar mi plata de las bóvedas de Fort Knox.
solamente manda dos buques cargados con dólares americanos y repatria su oro. Los segundos que lo intentan seguir es el presidente de Bélgica, pero se topa con la sorpresa que Richard Nixon en 1972 le dice, lo siento, Estados Unidos se sale del estándar oro, y a partir de ahora la moneda estadounidense es completamente fiduciaria. Y eso es importante porque muchas veces, hablando de Bitcoin con las personas que todavía no están empapadas del tema, nos preguntan, y es una pregunta que recibimos los bitcoineros a cada rato: ¿pero qué respalda Bitcoin? Si a los dólares lo respalda el oro. Yo les digo, bueno, los respaldaba quizás hasta 1972, pero ahora tus dólares lo respalda el aire, o la creencia de que el dólar vale, o que tienen el garrote más grande del mundo, como me gusta decir. O sea, el ejército más poderoso para imponer su moneda. ¿Y qué es lo que ha sucedido últimamente? Por ejemplo, solo el año pasado se imprimió, en un año, la Reserva Federal imprimió más plata que durante los últimos 100 años de historia, en un año. Y pueden imaginar eso. Si eso cualquiera de nuestros países lo hubiera hecho, hubiéramos entrado ya en un proceso de hiperinflación. Entonces, lo importante de rescatar de esta historia es de que en cada una de las épocas de la historia son personas las que están detrás de la toma de decisiones del circulante monetario. Y son personas las que toman esas decisiones por todos. La historia nos ha dicho de que cada vez de que estas personas se ponen de acuerdo para incrementar la masa monetaria, los que salen perdiendo y son impactados directamente por la inflación son las clases más vulnerables. Y ahora tenemos este nuevo avance tecnológico, por ejemplo, que es la primera vez en la historia que le quita ese poder de decisión a las personas y se lo da un algoritmo que tiene las reglas claras, las reglas distribuidas y a la vista para todos, y que aparte de eso es inhackeable y que al día de hoy es la institución con más poder de procesamiento que asegura la red. Y eso es Bitcoin. Bitcoin surge en el 2009 por un creador anónimo, Satoshi Nakamoto, que yo lo comparo a la historia esta de creo que fue Prometeos, el que trae el fuego a los hombres. Y que le permita al hombre salir del estado animal en el que vivía. Pues yo pienso que Satoshi Nakamoto es la comparación a este ser mítico este ser mítico griego para nuestra época actual. A mí me gusta decir de que, por ejemplo, cuando se inventa el internet en 1990, en los 90, perdón, lo más lógico de la tecnología del internet era mandar mensajitos por internet: hey, hola mundo, ¿cómo estás? Aquí estoy, y mandar y sustituir el sistema de mensajería. Bueno, pues Bitcoin, producto de la blockchain, es el producto más evidente de esa tecnología. Pero estoy seguro que de aquí a unos años vamos a ver muchísimo desarrollo alrededor de la blockchain, de este avance tecnológico, así como ahora podemos ver películas, por ejemplo, en internet, podemos jugar en internet, podemos hasta comprar terrenos virtuales que existen solo en el espacio virtual en internet. Estoy seguro de que esa tecnología blockchain va a evolucionar en algo bastante poderoso. Pero, y todo tiene un pero. ¿Y por qué pongo este pero? Pues porque no podemos ver hacia adelante bueno, creo que es hacia acá, en la pantalla donde ustedes lo miran. No podemos ver hacia el futuro sin conocer o al menos recordar el pasado, porque como sociedad humana somos dados a repetir los mismos errores una y otra vez, pero lo repetimos por falta de conocimiento en la historia. ¿A qué cosas, por ejemplo, les diría yo que le pusiéramos ojo en este nuevo avance tecnológico? Bueno, primero es necesario descentralizar el poder de procesamiento, que se convierta en una cuestión de soberanía nacional, que cada país tenga, aunque sea una fracción del poder de procesamiento de la red.
Y básicamente, o sea, hay bastantes cosas. Básicamente yo les digo, aprendamos del pasado, analicemos qué es lo que viene y tratemos de anticiparnos para seguir haciendo esa tecnología una tecnología de uso libre y que exalte nuestras libertades. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Espero haberles compartido un poquito de lo que sé y creo que al principio estaba algo nervioso, pero ya se me quitaron los nervios. Muy interesante, Pepe. Me encanta, la verdad que ya es la tercera vez que te escucho dar esta breve introducción de la historia y la verdad que es literal como me encanta escucharla. Es como es escuchar la historia como un cuentito. La verdad que es muy, muy interesante. Te agradezco muchísimo. Y Pepe, te quiero preguntar, ya que estamos en quedar unos pequeños minutitos, ¿sí? ¿Cómo, o sea, estamos justamente el domingo pasado, salió en ámbito toda una columna que agradezco que me hayan publicado, que escribí, pero el domingo pasado se festejaron los 50 años del Fiat, ¿no? De esto que vos comentaste de Nixon eliminando el patrón oro, ¿sí? Y en esta columna reflexionaba también sobre lo que se venía después, sobre las otras monedas. Yo digo que la gran guerra que va a venir es la guerra de las monedas, digamos, de los estados, ¿no? ¿Cómo ves vos Bitcoin compitiendo contra las monedas de los estados? Me encantaría entender tu mirada cortita sobre este tema. Mira, fíjate que yo creo que debemos quizás quitar un poco la mirada de los estados, porque Bitcoin hasta el momento, el poder de procesamiento está muy concentrado en un solo país. Y eso puede ser un peligro para todos nosotros. Entonces, como buen usuario responsable de Bitcoin, instale un nodo completo en su casa. ¿Cómo la veo competir con las Contra el monedas de los yuan, estados? contra las monedas que van a emitir los otros países. O sea, ¿cómo lo ves Sí, a mira, Bitcoin dentro de ese yo creo que rol? va a ir haciéndose su espacio, así como el oro todavía tiene un espacio dentro de la economía actual, y eso que se usaba hace 10.000 años. Ahora no vas y compras un café con una moneda de oro, por ejemplo, o no vas al concesionario de carros y le entregas una bolsita con monedas de oro. Pero el oro juega un papel importante en nuestra economía. Si el ecosistema de personas que creemos en la libertad que Bitcoin nos provee sigue creciendo, y yo creo que lo va a seguir haciendo porque nos estamos dando cuenta las malas decisiones que están tomando nuestros gobernantes, Bitcoin va a jugar siempre un rol dentro del ecosistema. ¿Cuál va a ser? Espero que sea uno protagonista, pero eso nos encargamos nosotros. Está muy bien, está muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Pepe. No sé si alguien en el chat quiere elevar alguna pregunta directa para Pepe. Bienvenido. Si no, vamos